Hola, soy Jesús Para Peralta y en esta ocasión vamos a realizar un análisis de nodos sobre este circuito conformado por 4 resistencias de 20, 25, 40, 50, 10 ohms y 3 fuentes de voltaje de 15 y 10 volts. Bien, entonces para el análisis de nodos pues lo que vamos a tener que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre los distintos nodos que tenemos en el circuito, siempre y cuando pues tenemos este que va a ser de nuestro nodo de referencia, en el cual pues vamos a decir que hay 0 volts, pues está conectado a tierra. Entonces con ese nodo de referencia vamos a tener que encontrar el potencial de cada uno de los demás nodos, según dice la regla de este método de análisis, pues con el objetivo de ya con ello pues tener las diferencias de potencial para cada una de las resistencias y con ello aplicando la ley de Ohm pues las corrientes que pasan por dichas resistencias. Entonces primero que nada vamos a señalar cuáles van a ser los nodos. Vamos a señalarlo como va a ser el nodo A, nodo B, nodo C, por acá el nodo D y por último este nodo E. Este va a ser nuestro nodo de referencia, el cual va a tener 0 volts. Y bueno, primero que nada vamos a notar lo siguiente. Nos dice que la diferencia potencial desde este nodo de 0 volts hasta el nodo A hay 15 volts. Dicho de otra forma, 0 volts menos el potencial en A es igual a 15 volts, de donde pues inmediatamente multiplicando por menos 1 a ambos lados tenemos que el potencial en A es de menos 15 volts. Bien, algo similar también ocurre entre el nodo E y el nodo de referencia, en el cual pues la diferencia de potencial entre el nodo E y el nodo S de referencia de 0 volts hay pues 10 volts. Esto quiere decir que el potencial en E es igual a 10 volts. Muy bien. Luego, dado que hay una fuente de voltaje entre dos nodos, es decir, hay una fuente de voltaje entre nodo B y nodo D, nodo B y nodo D van a formar un supernodo. Entonces vamos a señalar este supernodo, el cual pues va a ser ¿no? Ese es el supernodo. Entonces pues según la ley de Kirchhoff según el método de este análisis de nodos, tenemos que aplicar pues la ley de Kirchhoff de corriente sobre todo este supernodo y aparte pues aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. En este caso pues es sencillo, dado que tenemos que la diferencia potencial entre D y B es 15 volts, es decir, tenemos que el potencial en D menos el potencial en B es igual a 15 volts. Esa es nuestra primera ecuación del sistema de ecuaciones lineales que vamos a formar, pues es parte del método, ¿no? Vamos a resolver para los potenciales desconocidos que tenemos a lo largo del circuito, pues por ecuaciones lineales, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales vamos a obtener y vamos a resolver para cada uno de los potenciales. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera ecuación del sistema. Estas dos pues son potenciales que se obtuvieron de forma inmediata, por decirlo así. Entonces pues ya no es necesario obtener la ley de Kirchhoff de voltajes en estos nodos A y E, pues porque ya conocemos sus potenciales. Esto, si lo hiciésemos, pues vamos a obtener como 5 ecuaciones de 3 variables, entonces pues va a ser realmente redundante, no va a aportar mayor información. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente ahora sobre el supernodo. Para ello vamos a señalizar algunas corrientes. Por ejemplo, esta corriente que va de nodo A a nodo B, o sea, entra al supernodo, vamos a llamarla I1. Otra corriente que va a salir del nodo B y va a entrar al nodo C, vamos a llamarla I2. Otra que va a salir del nodo C y va a entrar al nodo D, vamos a llamarla I3. Y otra que va a salir del nodo D, entrar al nodo E y va a ir por abajo, que vamos a llamar I4. Bien, entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este supernodo, de forma que vemos que las corrientes que entran son I1 e I3. I2 e I4 son las corrientes que salen del supernodo BD. Entonces vamos a tener que I1 más I4 más I3, perdón, es igual a I2 más I4, que son las corrientes que salen.
Muy bien, entonces pues vamos a aplicar la ley de Ohm en cada una de estas corrientes para poner en términos de la diferencia de los potenciales de los nodos y pues de las resistencias eh, pues por las que pasan dichas corrientes. De forma entonces que la corriente I1 puede ser decir como la diferencia potencial entre A y B entre la resistencia, vamos a llamarle R1, R2, R3, R4, R3, R4, ya está R5. Entonces aquí sobre R1, luego vamos a sumar ahora para la corriente I3, la cual es la diferencia potencial entre nodo C y nodo D, sobre la resistencia R3, lo cual pues los términos que ya conocemos, ¿no? Los datos que ya pues es de nuestro conocimiento, vamos a expresarlo pues en números, ¿no? Sin unidades. Y pues primero para ello vamos a ver cuáles van a ser las unidades pues de estas corrientes. Pues para empezar, estas resistencias R1, R3 pues están en ohms y pues estos voltajes, dado que van a tener aquí pues valores similares, y aparte que los voltajes estos también pues están en volts, entonces esos potenciales van a estar en volts, de forma que haciendo estas corrientes van a estar en ampere. Entonces pues si vamos a obviar las unidades, hay que tomar en cuenta que estas van a estar en volts, no los potenciales. ¿Por qué? Porque vamos a poner pues en términos de números, porque pues el sistema realmente se va a complicar mucho, puesto que esto tiene que ir igualado a la aplicación de la ley de Ohm en cada una de estas corrientes, las cuales van a tener pues diferentes resistencias. Eso quiere decir que vamos a tener que lidiar con las 4 resistencias y multiplicarlas a ambos lados, y todo eso pues se va a hacer un poquito complicado y pues un poco extenso. Entonces pues vamos a manejarlo pues en términos de números con respecto de los datos que ya conocemos. Entonces esto queda de la siguiente forma: el potencial en A ya lo conocemos, es de menos 15 volts, entonces vamos a poner menos 15 menos el potencial en B. Esto no lo conocemos, lo ponemos así en variable. La resistencia R1 son 20 ohms, pero pues como decíamos, vamos a ignorar los números por ahora. Más esta diferencia VC menos VD, y entre R3 que son 50 ohms, esto es igual a pues la corriente I2, la cual es esta que va del potencial B al potencial a nodo B a nodo C. Entonces V sub B menos V sub C entre resistencia R2, que son 25 ohms, pero pues no lo ponemos la unidad por supuesto, más vamos a tener entonces para la corriente I4 va a ser la diferencia potencial entre D y E, o sea que va a ser BD. El potencial son 10 volts, entonces menos 10 sobre la resistencia pues esta I4 va de D a E, ¿no? Entonces R4, que son 10 ohms. Entonces así tenemos nuestro sistema. Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por vamos a multiplicar por 100 ambos lados, de forma que pues aquí si multiplicamos pues 100 es 5 veces 20, ¿no? Entonces esto va a ser 5 por todo esto, de forma que vamos a escribirlo. Vamos a hacer esto, como estamos multiplicando por 100, ¿no? Multiplicamos por 100 toda esta ecuación, entonces vamos a escribirlo por acá abajo. Quiere decir que pues 100 es 5 veces 20, ¿no? Entonces pues los 20 se van a dividir, van a quedar menos 5 por potencial en B más 15. Luego pues aquí estos ohms no deberían estar aquí. 100 pues son 2 veces 50, entonces se dividen los 50, así queda 2 por el potencial en C menos el potencial en D. Esto pues es igual a que pues 100 son 4 veces 25, entonces tenemos que tener 4 por potencial en B menos el potencial en C más 10 potencial en D menos 10.
Bueno, entonces ahora aquí vamos a tener, pues tenemos todas las variables de todos los lados de ambas ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, aquí ya tenemos el b, ¿no? Entonces vamos a restar de ambos lados los términos b, es decir, de este lado vamos a restar 4 veces potencial en b, vamos a sumar 4 veces potencial en c y vamos a restar 10 veces el potencial en d. Bueno, primero que nada vamos a volver a escribir por aquí, pues ya, por así decirlo, distribuyendo los números. Entonces tener menos 5 veces potencial en b menos 5 por 15 más 2 veces potencial en c menos 2 veces potencial en d igual a 4 veces potencial en b menos 4 veces el potencial en c más 10 veces el potencial en d menos 100. Muy bien, entonces pues como decíamos, vamos a restar de ambos lados el potencial en b, de forma que vamos a tener, restando ambos lados 4v sub b, vamos a tener menos 9v sub b. Luego tenemos aquí potencial en c, luego si sumamos a ambos lados 4 veces potencial en c, pues aquí se van a restar, acá se van a sumar, dando 6 veces el potencial en c. Y luego, aquí no tenemos potencial, sí, tenemos esto, 10 veces potencial en d. Si restamos a ambos lados 10 veces potencial en d, entonces aquí vamos a tener menos 12 potencial en d. Esto pues va a dar igual a qué. Bueno, pues recordemos que hicimos, restamos 4 potencial en b, 4 veces potencial en b, sumamos 4 veces potencial en c, la suma entre menos 5 y menos 4 pues es menos 9. Luego sumamos a ambos lados 4 veces potencial en c, entonces pues aquí la suma entre menos 4 y 4 pues es 0, acá la suma entre 4 y 2 pues son 6 potencial en c. Luego restamos a ambos lados 10 veces potencial en d, y pues eso del otro lado es pues menos 2, menos 2, menos 2, menos 10 son pues menos 12. Luego tenemos aquí menos 5 por 15 y acá del otro lado tenemos menos 100. Sumamos a ambos lados este menos 5 por 15, lo cual son 75. Entonces pues nos va a quedar menos 25. Esa es nuestra segunda ecuación del sistema de ecuaciones lineales. Por último, la última ecuación va a venir a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo C, de modo que pues la corriente que entra es I2, la que sale es I3, de forma que vamos a tener la igualdad I2 igual a I3. Entonces pues aplicando la ley de Ohm para estas dos corrientes vamos a tener que pues va a ser la diferencia potencial entre nodo B y nodo C entre la resistencia, la cual pues es R2, vamos a R2 pues son 25, y eso por supuesto pues es solo I2, ¿no? Es I2, ¿no? Bien, luego tenemos I3, lo cual va a ser pues esta corriente, que va a ser la diferencia potencial entre nodo C y nodo D, entre resistencia R3, que son 50. Entonces vamos a multiplicar por 50 ambos lados de esta ecuación. Vamos a tener entonces 2 veces potencial en B menos 2 veces potencial en C, pues distribuyendo, ¿no? Es igual a pues potencial en C menos el potencial en D. Vamos a sumar a ambos lados el potencial en D y vamos a restar a ambos lados el potencial en C, de forma que vamos a tener 2 veces el potencial en B. Vamos a tener, si restamos una vez potencial en C, pues menos 1 menos 2 son menos 3 veces el potencial en C, y pues aquí no hay potencial en D, por lo tanto si sumamos a ambos lados esto, pues vamos a tener simplemente V de aquí, esto es igual a 0. Entonces vamos a plantear, pues ya tenemos nuestras tres ecuaciones, entonces vamos a plantearlas aquí de forma matricial y vamos a resolver el sistema, ¿no? Entonces vamos a tener el orden de las ecuaciones va a ser pues el potencial en B, luego el potencial en C, luego el potencial en C y el potencial en D. O sea, pues va a ser primero B, luego C y luego D. De forma que pues entonces aquí que tenemos D y B. Esta cosa, entonces podemos reescribirla como el menos potencial en B más el potencial en D,
aquí pues realmente es más 0 veces potencial en C, pues según esta regla, pues. Entonces de esta forma ya tenemos primero la B, y luego tenemos C, que es 0 veces, y luego D, que es, pues aquí está, ¿no? Acá tenemos BCD, lo cual pues corresponde con este orden, y aquí también. De forma pues entonces ya tenemos, como por así decirlo, las ecuaciones ordenadas, y ya podemos simplemente sustituir los coeficientes de cada uno de los potenciales, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener menos 1 por parte de B, 0 por parte de C y 1 por parte de D. De esta segunda ecuación vamos a tener menos 9, 6, menos 12. Y de esta vamos a tener 2, menos 3 y 1. Luego pues esto es multiplicado por el vector de variables que van a ser potencial en B, potencial en C y potencial en D. Igual a, aquí pues es igual a 15, ¿no? 15. Recordemos que aquí no multiplicamos por menos 1, no hicimos nada, simplemente conmutamos esta suma. Entonces nos queda menos el potencial en B más el potencial en D. Es equivalente. De hecho, no es simplemente equivalente, es exactamente igual. Porque la suma en los números reales es conmutativa, ¿verdad? Luego, aquí tenemos 15, el vector resultados. Acá de la segunda ecuación pues corresponde menos 25. Y la tercera ecuación tenemos 0. Entonces ya tenemos planteado nuestro sistema de ecuaciones lineales de forma matricial, y vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo en esta ecuación por calculadora, pues para que no nos extendamos tanto en resolver el sistema, ¿no? Como normalmente lo hacemos, que es por regla de Cramer. Entonces vamos resolviendo por pues en un software, en este caso en esta calculadora. En este momento estamos sustituyendo los datos en lo que pide el software para resolver el sistema. Entonces un poquito de paciencia. Voy a comprobar que todo esté puesto de forma correcta. En este caso pues voy a comenzar a revisar por esta matriz de coeficientes, y luego pues el vector de resultados. Entonces primero tenemos menos 1, 0, 1. Por el vector de resultados tenemos 15. Luego por el segundo renglón tenemos menos 9, 6, menos 12, menos 25. Y por último tenemos 2, menos 3, 1 y 0. Entonces vamos a resolver. Y algo resolvimos de forma incorrecta. Tengo entendido. Bueno, vamos a verificar el proceso que hicimos. La diferencia potencial entre D y B son 15 volts. Diferencia potencial entre D y B son 15 volts, lo que es lo mismo, menos B más VD. Luego, por aquí pues tenemos I2 es igual a I3, es decir, potencial en B menos potencial en C, sobre resistencia R2, que son 25. Luego acá... ya vi, hay un error aquí en la aplicación de la ley de Kirchhoff en el nodo C, puesto que pues solo consideré las corrientes I2 e I3, pero realmente hay otra corriente que viene desde el nodo, este nodo de referencia, pasando por resistencia R5 hasta el nodo C. Vamos a llamarle a esa corriente que va a subir, vamos a llamarle I5. Entonces en realidad I2, que es la corriente que entra al nodo C, va a ser igual, también es igual a I5. O sea, también las que entran, vaya, son I2 e I5, y estas dos van a ser igual a I3. De forma que pues vamos a corregir esta última ecuación que obtuvimos.
Entonces vamos a tener que I2 más I5 es igual a I3. Lo que quiere decir entonces que pues por parte de I2 sigue siendo la diferencia potencial entre nodo B y nodo C sobre la resistencia, que es de 25 ohms, e I5 es la diferencia potencial entre 0 y potencial en C, entonces menos BC básicamente, sobre la resistencia por la que pasa, que son de 40 ohms, y eso es igual a la corriente I3, que son entonces pues diferencia potencial entre C y D. Entre la resistencia, que es de 50. Bien, entonces vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación, primero por 100 y luego pues por un término que sea común entre, pues, entre el 40 también, ¿no? Vamos a multiplicar por 200. Vamos a multiplicar por 200. Entonces si multiplicamos por 200 aquí, bueno, toda esta ecuación la multiplicamos por 200. Entonces 200 es lo mismo que 4 veces 25. 8 veces 25, perdón. Puesto que 4 veces 25 son 100 por 2, ya quedan, son 8, pues es 200. Entonces vamos a tener aquí 8 potencial en B menos 8 veces potencial en C. Luego, si multiplicamos por 200, pues 5 veces 40, pues nos dan 200. Entonces aquí tenemos menos 5 potencial en C es igual a, pues estos 200 son 4 veces, entonces vamos a tener 4BC menos 4 potencial en D. Entonces, aquí tenemos, simplemente tenemos potencial en B, acá no. Entonces se queda igual. 8 potencial en B. Aquí, pues esta resta, ¿no? Esta suma entre estos dos potenciales BC va a dar pues menos 8 menos 5 es menos 13. Pero vamos a restar también a ambos lados 4. Entonces vamos a tener, pues acá restamos 4, tenemos menos 9. Menos 9 menos 8, pues menos 17 potencial en C. Y aquí no tenemos el potencial en D, acá sí, entonces simplemente lo sumamos y se queda igual. 4 potencial en D es igual a 0. Entonces, pues, ¿qué tenemos de diferente? Pues todo el renglón 3, básicamente, de la matriz de coeficientes. Entonces esto es igual a, bueno, estos son 8, aquí tenemos menos 17 y aquí tenemos 4. Esto sigue siendo igual a 0 y vamos a resolver nuevamente el sistema. Entonces vamos a tener menos 1, 0, 1, la cual es la matriz de coeficientes. Luego su correspondiente en el vector resultados es 15. Por el segundo renglón tenemos menos 9, 6, menos 12. En el vector de resultados tenemos menos 25. Luego 8, menos 17, 4. Acá tenemos 0. Y ahora sí, está correcto. Entonces, las soluciones del sistema de ecuaciones lineales y por lo tanto para los potenciales son estos. El potencial en B es de menos 455 sobre 57 volts. El potencial en C es igual a menos 40 sobre 19 volts. Y el potencial en D es igual a 400 sobre 57 volts. Entonces con eso, pues ya tenemos ya conocemos todos los potenciales en todos los nodos del circuito. Con eso podemos conocer pues las diferencias de potenciales o los voltajes de cada una de las resistencias que tenemos y pues aparte pues las corrientes, ¿no? que habíamos propuesto, que pues I1, I2, I3, I4 e I5. Entonces, pues para concluir, vamos a encontrar cuáles son esos valores de cada una de esas resistencias. Aplicando la ley de Ohm, entonces tenemos que la corriente I1 es igual a la diferencia potencial entre A y B, es decir, vamos a tener la diferencia potencial entre A y B entre resistencia R1, lo que es
igual a, tenemos pues el potencial en A son menos 15 volts, menos el potencial en B, que son pues menos 455 más 455 sobre 57, y la resistencia R1 es de 20 ohms. Entonces esto nos da menos 20 sobre 57 amperes. Luego la corriente I2 es igual a la diferencia potencial entre B y C sobre resistencia R2, lo cual es la diferencia potencial en B, la habíamos dicho antes, menos 455 sobre 57 volts. La diferencia potencial en C es menos 40 sobre 19, entonces con este menos es más 40 sobre 19 volts. Y la resistencia R2 pues son 25 ohms, con lo cual la corriente I2 nos da menos 67 entre 285 amperes. Bien, nos faltan obtener 3 corrientes más. Vamos a borrar para ello aquí. Y bueno, vamos a continuar. La corriente I3 entonces viene dado por la diferencia potencial entre nodo C y nodo D sobre resistencia R3, lo cual es igual a la diferencia del potencial en C son menos 40 sobre 19 volts. La diferencia potencial en D son 400 sobre 57, entonces esto es negativo. Entre el valor de la resistencia R3, que son 50 ohms, lo que da menos 52 sobre 285 amperes. Luego la corriente I4 es igual a la diferencia potencial entre D y E entre la resistencia R4, lo que es igual a, pues el potencial en D son 400 sobre 57 volts, el potencial en E son 10 volts, entonces 450 sobre 57 es menos 10 sobre la resistencia R4, que son 10 ohms, lo que da menos 17 sobre 57 amperes. Por último, la corriente I5 es la diferencia potencial entre 0 y el potencial en C, entonces menos potencial en C sobre resistencia R5. Esto es igual a 40 sobre 19 volts entre la resistencia R5, que son 40. Esto nos da 1 sobre 19 amperes. Muy bien, entonces habiendo obtenido cuáles son los potenciales de cada uno de los nodos y las corrientes que pasan a través de todo el circuito, pues con esto damos por concluido el método pues de análisis de nodos aplicado a este circuito.